Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, muy bien, ¿ustedes? Vamos prendiendo las Buenas, camaritas. profe. Hola, buenas tardes. Vamos prendiendo las camaritas, así nos vamos viendo las caras. Ahí veo a Agostina, veo a Tamara, a Fabricio, Alan, Profe, María. creo que se le traba. ¿A mí? Internet. Bueno. Den un segundito que me cambio de ubicación. Bueno, ahí estamos. Espero que ahora me reciban mejor, porque me dijeron que se cortaba un poquito, así que cambié de ubicación para tener un poquito mejor de señal. ¿Estamos mejor ahí? Bien. Bueno, a ver, voy a compartir la plataforma para que vayamos viendo el trabajo semanal y para comentarles algo importante también que van a encontrar en la plataforma. Bien. Acá ustedes tienen que ver sus clases, ¿sí? Nosotros estábamos resolviendo la clase 2, pero ustedes al final de la clase 2 ahora pueden ver el cronograma del TIF, que es el trabajo integrador final, ¿sí? Ustedes si entran al cronograma, les va a ir diciendo los pasos, porque el TIF es como es un trabajo integrador final, es un trabajo práctico, pero que lo vamos a ir haciendo en entregas parciales hasta llegar a ese trabajo final, ¿sí? Entonces las entregas parciales tienen que ver con consignas que ustedes deben ir resolviendo para ir siguiendo los pasos para llegar al producto final. Esta semana, ustedes lo que deben resolver, aparte, o sea, lo que deben cumplir del TIF, aparte del trabajo semanal, es la consigna general. Acá cuando dice consigna general y dice fecha límite de la consigna general el 13 de abril. Entonces, esto vence el lunes. Ustedes entiendan que tienen tiempo hasta el lunes a las 12 de la noche o a las 11:59 cuando se cierra la actividad para entregar este trabajo. Este trabajo, lo que tienen que hacer, yo les leo de acá, pero en la clase número 3 lo tienen como consigna, ¿sí? En la clase número 3 si ustedes van a la actividad obligatoria, ahí tienen esta parte de consigna general. Dice, cada estudiante deberá seleccionar un artículo académico reciente en inglés. Se recomienda trabajar con un artículo de investigación. ¿Y cómo voy a identificar yo que es un artículo de investigación? Y porque va a tener generalmente un resumen, le va a decir qué herramientas usó para investigar, cuál fue el objeto de la investigación, los resultados que arrojó y las conclusiones. Más o menos ese es el formato de un artículo de investigación. Si no pudiesen encontrar un artículo de investigación, bueno, un artículo científico, pero se recomienda artículo de investigación porque después se va a trabajar sobre investigación, entonces es mejor que vayan buscando algún artículo de investigación. Cualquier artículo de investigación, no. Que tenga que ver con el campo de la educación física o el deporte,
porque es nuestra área de estudio, que sea en lo posible de actualidad, ¿sí? Bien. Después de seleccionar yo el texto, nos vamos a poner en grupos y de máximo 4 integrantes, ustedes van a seleccionar uno de los textos y tienen que justificar o fundamentar por qué eligen ese texto por sobre los otros. Por ejemplo, dice, dicha selección debe ser fundamentada por escrito a partir del análisis de la fuente, o sea, yo lo seleccioné por quién lo escribe, dónde está publicado, ¿sí? Dónde fue escrito, el contexto de producción. La inferencia temática, o sea, yo analizo el paratexto e infiero, hago la hipótesis de lectura, infiriendo lo que va a contener ese artículo. Entonces digo, bueno, a partir del análisis del paratexto y de la hipótesis de lectura, el texto intentaría, explicaría, hablaría, describiría. Entonces yo hago una inferencia de lo que va a contener el texto y digo que lo selecciono por eso, porque es un tema de interés y algo novedoso para mí, etcétera. Y la pertinencia del texto en el marco de su carrera, o sea, por qué esa temática sería de interés para alguien que estudia educación física o alguien que está en el ámbito del deporte. ¿Se entiende la consigna? Bueno, a ver, vamos por partes. Ahora yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes formen los grupos, ¿sí? Ustedes son 10 que yo tengo inscriptos en su comisión, digamos. Yo tengo 10 estudiantes en este grupo. Entonces, lo ideal sería que sean dos grupos de 3 y uno de 4, como ideal. Digo, pues si hago dos de 4 me queda uno de 2, me queda como muy desparejo. Entonces, lo ideal sería hacer dos grupos de 3 y uno de 4. ¿Les parece bien? ¿Podrán organizarse para formar esos grupos? Bien, ahora yo les voy a dar 2 minutitos, 3 minutitos, 4 minutitos, los que necesiten para armar los grupos ahora y que me manden un mensaje acá en el aula. Uno del grupo me escribe los nombres de los integrantes de ese grupo. Así yo armo los grupos de trabajo acá en el aula. Ustedes ahora se escriben entre ustedes, se organizan y uno dice, ah, yo le mando el mensaje al profe. En el aula va y me manda un mensaje y dice, profe, los integrantes de mi grupo somos tal, tal, tal y tal. ¿Ok? Vamos con eso. Consulta, profe, ¿le mando al chat o le mando un mensaje interno en el aula? No, por mensajería interna, porque yo no voy a armar el grupo ahora y tengo miedo de perderlo, entonces ahí queda. Yo después de la clase, quizás mañana, ya armo los grupos, ¿sí? Lo más probable es que lo haga mañana. Armo los grupos de acuerdo a los mensajitos que yo recibí acá en la mensajería interna del aula virtual. Bueno, profe, gracias, ahí le mando.
Bueno, debería estar. ¿Están conformados los grupos? ¿Ya está? ¿Alguien está sin grupo? ¿Alguien quedó por fuera? ¿No? Bueno, prendan las cámaras, así arrancamos la clase. Habría que, estimo, dos estudiantes ausentes en este momento, ¿sí? Tengan la precaución de tenerlos en cuenta y de preguntarles y decirles que se incorporen, ¿sí? Algún grupo. A ver. Profe, me va a tirar 20, que dictar clase. Ok. Bien, Jonathan, ahí leí tu mensaje. Bueno, arrancamos. Listo, estamos con los grupos, ¿no? Bien. Vamos a las actividades de la clase 2. Bien. Teníamos que trabajar sobre la guía de lectura número uno, terminar, bueno, Sports, Injuries, Type, Treatment and Prevention, que ya estaba. Y ahora tenemos que hacer lo de la segunda parte, que era el texto A y B, que era el Look at the Intriguing History of Snowboarding y Sports Categories. Eran dos textos. ¿Estamos ahí? Bien, vamos a ir a la guía. Espérenme un segundo, tengo que buscar la guía. Cuadernillo, idioma 3. Ahí estamos. Díganme si pueden ver el cuadernillo ahora. Bien, ahí vamos. Acá. Bueno, estábamos en la lectura 2. ¿Sí? Esto tiene que ver con poner en relación dos textos. El propósito de lectura era como, bueno, estudiante universitario, yo tengo que poder buscar similitudes entre un texto y otro, o entre varios textos, en cuanto a lo semántico, que es lo que tiene que ver con el significado, y lo sintáctico, que tiene que ver con las formas y estructuras. ¿Sí? Bien. Del primer texto, que decía Look at the intriguing history of snowboarding. Dice, observen el paratexto, analicen distintos elementos paratextuales y elaboren una hipótesis de lectura. Recuerden considerar todos los elementos constitutivos de una hipótesis de lectura. ¿Cuáles eran los elementos constitutivos de una hipótesis de lectura? La fuente textual, el género discursivo, tópico, posibles destinatarios y posible propósito comunicativo. Muy bien, María, muy bien. Además de la hipótesis de contenido, ¿no? Que no recuerdo si lo nombraste, pero por las dudas, creo que estaba todo. Muy bien, María. Bien, ahora, ¿quién me lee su hipótesis? Recuerden que la hipótesis puede estar orientada o no. Acá no hay bien ni mal. Simplemente estamos para ver si respetamos las formas y también para corregir. O sea, que el que tenga dudas, que sea el que más lea. En este caso, ¿sí? El que más comparte es el que más dudas tiene. Tiene que ser así para poder evacuarlas. Bueno, ¿quién quiere leer su hipótesis? Díganme. Profe, ¿puedo leer yo mi hipótesis? Por supuesto, Fabricio, vamos, arranca. Es es un texto informativo que explica el origen y evolución del snowboard dirigido al público general o estudiantes. Se puede inferir que el texto explicará cómo surgió el snowboard y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo con distintos aportes. Ok, Fabricio, bien. Vamos a hacer una práctica, que esto es para todos, ¿sí? Ahora, Fabricio, vos lo vas a leer de vuelta, yo te voy a ir frenando. Y vamos a ir viendo si podemos identificar los distintos componentes que debería tener la hipótesis en lo que lee Fabricio, ¿sí? Y si en su forma de narrarlo respetaría el formato que debería tener una hipótesis, ¿ok? Y Fabricio, ¿a vos te sirve para reformular tu hipótesis o para modificarla o por ahí hacerle algún arreglo o chequearla? Decir, bueno, le pongo un tilde, ya la tengo. Excelente, la corregí. ¿Ok? Vamos de vuelta, dale. Yo te freno. Es un texto informativo que explica el origen y evolución del snowboard, Ahí. dirigido al público.
Ahí. Es un texto informativo. Bueno, él pone la tipología textual. ¿Sí? Es un texto de tipo informativo. Bien. ¿Qué continúa después de informativo? Que explica el origen y evolución del snowboard, Ok. di- Ahí, dirigido ahí, al ahí, público ahí, general. ahí me quedo. Bueno, dirigido al público en general está bien porque él pone ¿qué sería el dirigido al público en general? Por eso, pero Los destinatarios, Bien, el destinatario es el contexto de recepción. Bien, ahora, ¿qué explica bueno, a ver cómo fue que dijiste, ¿qué explica? Fabricio, repetime esa parte, ¿qué explica Explica el origen y evolución el origen y evolución del del snowboard. snowboard? Ok, ¿qué les parece de esa parte? Eso sería, ¿qué? De la hipótesis. como que lo está afirmando, puede ser que tendría que ser explicaría, porque es la hipótesis. ¿Puede ser? Ah, acá Jonathan hace una observación. ¿Qué sería eso de poner explicaría en la hipótesis? A qué corresponde? Poner como en su posición, como que creo que explicaría esto. Muy bien, Gabriel. Tiene que ver con, al ser una hipótesis, yo no puedo estar seguro porque esto se hace antes de leer el texto. Es eh, es una actividad de prelectura. Entonces, yo no puedo asegurar que va a tratar eso. Yo tengo indicios, pero yo hipotetizo con el potencial. Explicaría, después confirmo, después leo y veo si confirmo lo que yo dije o lo modifico. ¿Ok, Fabricio? Seguí. A ver si podemos encontrar más cositas ahí para debatir. Después puse del snowboard dirigido al público general o estudiantes. Ok, eso no pasa nada porque uno puede suponer que está dirigido a cualquier persona o estudiantes. ¿Estudiantes de qué? ¿Algún estudiante en particular o estudiantes en general? Pues sí, si vos pones público en general, yo creo que abarca a los estudiantes. Sí, estudiantes en general. Ok, Tendría que ser. Porque mucho, o sea, con la educación física, el snowboard sí se lo puede tratar como deporte, pero medio como que no sería como más adecuado, a eso me refiero. a ver, Fabricio, yo tengo una consulta. A ver, ¿vos creés que la gente que hace snowboard, digamos, bueno, obviamente por ahí no el que lo hace de forma recreativa, como nadie que hace nada de forma recreativa, o sea, cualquiera que hace cualquier actividad de forma recreativa, vos decís que la gente que hace las cosas en forma recreativa busca un entrenador, un preparador físico o algo de eso? No, No. a Pero, eso quería. a ver acá. ¿Vos creés que hay gente que practica snowboard de manera profesional? Sí, sí, dentro de Sí, todo, sí. sí, no, hay muchos profesionales. Y, y es deporte olímpico y están los X Games, que hay mucho dinero de por medio, en sponsors y mueven un circo importante. ¿Y vos crees que los profesionales se preparan físicamente, además de andar sobre la tabla? ¿Entrenan en gimnasio, hacen ejercicio aeróbico, hacen otro trabajo de fuerza? ¿Vos creés en eso o no? Sí, sí, claro, obviamente porque hay que tener una buena coordinación, un buen balance, fuerza en las piernas para poder llevar el deslizamiento, reflejos. Bueno, entonces ahí entraría el trabajo de ustedes. Que ustedes podrían ser preparadores físicos de alguien que haga snowboard en este caso, ¿sí? Yo creo que hoy el trabajo de gimnasio es transversal, o el trabajo de fuerza, o el trabajo eh, fuera del ámbito del deporte en sí, complementarlo es transversal a todas las prácticas deportivas. Hoy, por ejemplo, no sé, tenemos el caso de Colapinto que maneja un auto de carreras. Y él muestra que entrena físicamente abajo del auto. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? No sé si lo tienen, lo ubican, ¿sí? Él hace entrenamiento de gimnasio, de fuerza, de cuello, anda en bicicleta para la parte aeróbica, tiene un montón de complemento físico. Y vos decís, bueno, pero maneja un auto, ¿no? Vos decís, no lo relacionamos por ahí con la actividad física, pero sí, es una actividad
muy física y demandante, ¿sí? Tanto después en el motociclismo, la gente que hace, por ejemplo, cuatriciclo, que corre motocross, hacen complementos de entrenamientos por fuera de lo que es la práctica, que tienen que ver con nosotros. Así que todos los deportes hoy no es solamente hacer el deporte. Inclusive los que juegan al fútbol, vos decís, el que es talentoso, el que la pisa, el que la mueve, ese ya es crack, no necesita entrenar. ¿Y ustedes creen eso? O sea, yo veo las caras que hacen así. O sea, Messi, Maradona, hay dos, uno. Por ahí esos, eh, si esquivan algún día el gimnasio, no les hace tanta diferencia. Pero créanme que se tienen el 99,9% de los jugadores de fútbol se tienen que matar en el gimnasio y con lo físico que es. Y sobre todo para algo más importante que es el rendimiento. ¿Para qué es el complemento ese? ¿Para qué hacen todos esos ejercicios que son de fortalecimiento y de otro tipo de entrenamiento? ¿Para qué? Y para ejercer mejor la actividad que están eligiendo hacer. Bueno, hacerlo mejor es un punto, ¿sí? Pero para evitar algo que te puede pasar, Lesiones. lesiones. Desgarres, desguinces. Desgarros, desguinces, roturas de ligamento. Ustedes saben que lo que sostiene la estructura son los músculos, entonces hay que estar fuerte para evitar lesiones. Algún mal movimiento, y si me agarra medio mal pisado, medio flojito y tengo una lesión, bueno. Entonces, en el snowboard y en todos los deportes, queda tranquilo que tienen preparadores físicos y más también. Bueno, a ver, sigamos con la hipótesis tuya, Fabricio, que estábamos muy bien. A ver, vamos, seguimos. Listo, me quedé en dirigido a públicos generales o estudiantes. Se puede Sí. inferir que el texto explicará cómo surgió el snowboard y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo con distintos aportes. Ok. ¿Y qué les parece esta última parte que leyó Fabricio? Ahí Fabricio se metió un poco más en la temática, porque no solamente hay que quedarse con el tema, sino hacer un avance de qué se va a decir sobre ese tema. Él lo hace, después comprobaremos si está orientado o no, pero la forma en que lo narra, ¿qué les parece? ¿Querés leerlo de nuevo, Fabricio, al comienzo? A ver cómo comienza esa Sí, narración. sí, sí. Ujú. Se puede inferir que el texto explicará cómo surgió el snowboard y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo con distintos aportes. Bien. Y ahí, el verbo, ¿cómo lo pusiste? A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que intenta hacer el autor ahí? Se puede inferir que el Inferir. texto. Inferir es un verbo. Pero eso Explicará. lo haces vos. E inferir lo haces vos. Explicará. ¿Y yo puedo decir que el verbo explicará a esta altura? ¿Estoy seguro que el texto va a explicar eso? Sería lo mismo que lo anterior, explicaría. Muy bien, tengo que seguir usando el potencial en ese caso. Se puede inferir o podría inferir o infiero que por la información que analicé, el texto intentaría explicar o explicaría, ¿sí? Ahí uso el potencial, pero está muy bien, Fabricio. Son esos pequeños detalles que hacen una diferencia. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir su hipótesis? Porque esto, por ejemplo, a Fabricio le sirve porque ya para la próxima hipótesis seguro lo va a aplicar esto. Porque él ya tenía los elementos constitutivos, lo único que por ahí le faltaba acomodar era el potencial y ya para la próxima hipótesis lo va a tener súper bien. A ver, yo puedo probar con lo mío. ¿Quién quiere leer su hipótesis? No tengo una, A ver, María, te escucho, vamos. yo puse el artículo informativo escrito por Kate Kingston para la página web designarticles.com estaría dirigido posiblemente a deportistas o personas interesadas en el snowboarding con el posible propósito de informar y exponer la historia del snowboard. Sí. Bien, 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 bien. María ahí usó como un potencial medio
encubierto con el posible propósito. ¿Sí? Entonces ahí lo da, no lo da por cierto, lo da como posible, sin usar el potencial del verbo, ¿sí? Como intentaría definir o intentaría explicar o haría un recorrido por la historia del snowboard, que por ahí sería lo que se busca, pero ella puso algún condicional ahí, o lo puso medio en un manto de duda, que bueno, lo vamos a dar como por válido y agregó un par de elementos de información que ya recuperó que Fabricio no los había tenido en cuenta. ¿Cuáles serían, Fabricio? ¿Vos identificaste en el de María algo que ella por ahí tuvo en cuenta que vos no? Sería el nombre del autor y del artículo. ¿Y eso con qué tiene que ver de los elementos de la hipótesis? ¿Cómo se llama eso cuando yo nombro al autor, nombro a dónde está publicado, de qué sitio fue extraído? ¿Cómo se llama eso? Sería la fuente textual. Fuente textual, contexto de producción. Muy bien. ¿Alguien más quiere leer su hipótesis? Bien. Bueno, ahora vamos de a uno. Yo voy a ir nombrando y cada uno eh, va a ir respondiendo una consigna. De acuerdo a como yo lo voy viendo acá en las camaritas. Gabriel, vamos con la 2. El autor afirma que es imposible determinar quién inventó la tabla de snowboard. Justifiquen esta afirmación a partir del contenido del texto. A ver, ¿qué escribiste ahí? Lo que puse en la 2 fue que el autor afirma y porque el deseo de deslizarse por por las colinas nevadas existió siempre. Ujú. Y que el texto menciona que la gente improvisaba tablas usando tapas, cubos de basura, cartón, mucho antes de que existiera un producto comercial. Ok, bueno, ¿estamos de acuerdo con lo que puso Gabriel ahí? ¿Alguien tiene algo distinto? ¿No? Bueno, si alguien tiene algo distinto me dice, ¿ok? Vamos con el 3, que dice identificar estas fechas, años y colocar la información que se brinda sobre esa fecha en el texto. Alan, vamos con los primeros cuatro. 60, perdón, sí, 4, 65, 66, 69 y 77. Hola, sí, yo en mi caso en el 65 puse desarrollo del Snurfer, en Ujú. el 66 puse venta de más de 500 Snurfer, en el 69 puse tabla de snowboard más sofisticada, que sería principio de esquí y el estilo de surf, y en el 77 puse banana amarilla voladora, hecha por una carcasa de plástico. Bien. ¿Alguien tiene algo distinto que lo que puso Alan? Bien, todos me ponen el dedito, todos me asienten. En el 77 también hubo un evento importante que aparte del eh, Flying Yellow Banana, que es esta tabla plástica, ¿sí? Que se denominó así, que fue como un gran avance, hubo algo más que pasó en el 77, que también lo puedo tomar como un hecho relevante para ese año, o que está en el mismo párrafo. Si alguien por ahí en vez de poner Yellow o puso Yellow Flying Banana, que es este desarrollo de una tabla nueva, además pasó algo más. ¿Qué pasó? La carrera del descenso puede ser, profe, y lo tengo el texto acá. Bien, una carrera. La primera carrera, digamos, registrada, que fue en descenso, que ¿cómo se llamó la carrera? Tiene un nombre, o le dieron un nombre. Eh, seis suicidas, six. Los seis suicidas, muy bien, sería la traducción, ¿no? Bien, muy bien. Es eso, exactamente. Vamos
a las otras fechas, 85, 94, 96 y 98, Agostina. Bueno, profe, yo en el 85 puse, sale la primera revista de snowboard, en el 94 se reconoce como deporte olímpico, en el 96 se lanza un video con trucos y en el 98 representa casi el 50% de la actividad ¿De la actividad de qué? invernal. 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 Bueno, ¿están todos de acuerdo con lo que puso Agostina? ¿Alguien tiene algo distinto? Bien, vamos al 4. Dice, analicen la información recabada y señalen si en todos los casos se hace referencia al sujeto que realiza la acción. Justifiquen su respuesta. Tamara, Hola, profe. Yo puse que hola. no, que en todos los casos no se menciona el sujeto que realiza la acción Bien. y que bueno, que en varios se utiliza la voz pasiva. En Por varios se ejemplo, utiliza la voz pasiva. Muy bien, decime. Por ejemplo, donde no se indica la acción en sí, o sea, donde no se indica quién realiza la acción en sí, sino que se centra en el hecho o el resultado. muy bien. ¿Algún ejemplo de voz pasiva que podemos marcar en el texto? Where soul, he A marcado ver. como cosas que me había encontrado. Ok. Hay uno que tiene que ver con un hecho importante, una de las fechas que tuvimos que analizar. En realidad, casi todo el texto tiene muchísimo de voz pasiva. ¿Sí? Sí, Was release, ¿puede ser, profe? ¿A dónde? Decime en qué párrafo. Eh, oh, pues lo tengo acá impreso, así que estoy medio perdido. Ah, bueno, La bueno, a ver, de para. antes de la fecha de 1996, de ahí se puede guiar. Dice was released on video Ok. in 1996. Was released. Ok. Tengo marcado. Bien, acá, sí, sí, ya lo encontré. Dice. A collection of snowboarding tricks and stunts was released on video in 1996. ¿Y ahí dónde estaría la voz pasiva? La voz pasiva es porque dice que fue lanzado, pero no dice Fue que. lanzado, muy bien, fue lanzado, was released, fue lanzado, esa es la estructura, was released. Tengo el pasado del verbo to be, el verbo en pasado participio, was released, fue lanzado. ¿Y por qué usa la voz pasiva acá en este caso? porque no es relevante quién realizó la Porque acción. no es relevante, la intención no era nombrar quiénes hicieron el video, sino decir que en esa fecha se lanzó un video de trucos y de acrobacias en snowboard que tuvo mucho éxito. ¿Sí? No importa quiénes lo hicieron, importa el hecho. Entonces acá se resalta eso, que una colección de trucos y acrobacias en video fue lanzado en ese año. Muy bien. Vamos para arriba de vuelta a las consignas. Gracias, Tamara. Hay otra que dice was developed. Sí, sí, está hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, acá, lo que vos decías por ahí, Leandro, es esto. Por ahí hay otro ejemplo de esto mismo, pero dice, The Flying Yellow Banana was developed in 1977. ¿Qué quiere decir esto? Que Que fue desarrollado. fue Que fue desarrollado en 19. desarrollado, sí. ¿A dónde? ¿En qué año? ¿Y por quién? No sé, díganme qué información da. ¿Qué les dice? ¿Qué dice sobre esto? Dice que esto fue nada más que un plástico cubierto con una, no sé, dice top surface.
Claro, no, pero acá, the Flying Yellow Banana Ah, was developed in 1977. Solo menciona en qué año. Claro, menciona el año, no, pero ¿qué no es es lo que algo no? relevante. No es algo relevante el qué. ¿Qué es lo no relevante en ¿Quién? este caso? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Sí? No dice quién desarrolló de Yellow Flying Banana, dice que lo desarrollaron, que lo lanzaron en ese año, ¿sí? No dice quién lo desarrolló, ¿ok? Muy bien, excelente. Sigamos. Ahora, las 5. Dice, en la segunda línea del párrafo 6 aparece la expresión referencial des. Señalen a qué hace referencia y qué información se proporciona. Leandro, Voy al texto, profe. sí. Leandro, ¿vos resolviste esta consigna? No, profe, no lo pude resolver, pero Bien, lo estaba por hacer ahora. está bien. Bueno, porque bueno, esto era de la semana pasada igual, esto era para hacerlo previo a la clase, ¿ok? ¿Sí? Sigo. A ver, Micaela, ¿tenés esta consigna? Micaela, que igual no te veo en la camarita. Si tenés la camarita, prendela, por favor. Y si tenés la consigna, me la decís, ¿dale? Buenas, profe. Sí, ahí prendo la cámara. Es que estaba conectándome del celu. ¿Dale? No, yo tampoco realicé la tarea. Yo el miércoles pasado falté por cuestiones de trabajo, pero no pude hacer la tarea tampoco. Bien. Jonathan, vamos con las 5. Sí, tengo anotado this. Habla que se refiere a los centros de esquí. Tengo anotado eso. Y que los centros de esquí no aceptan eh, más competidores o snowbird, no sé cómo se dice, Snurfers, y sí. es bien. Y eso es a lo que hace referencia. Y tengo anotado que la información que proporciona que esto no va a continuar en el tiempo porque se incrementó mucho la participación o los deportistas y sigue en crecimiento, o sea que en algún momento van a tener que aceptar más, más A ver, participantes en los centros de esquí. sí, Jonathan, a No ver, sé si... mira. Alan, creo que estabas haciendo vos así, no con la cabeza. ¿Por qué Alan vos hacías como que no así con la cabeza? Decime, No, tranquilo, estaba haciendo otro gesto, no era con la clase. otro gesto. Bueno, Alan, vos Pero que igual tenés, tengo otro, igual tengo otra tenés la información ahí respuesta, igual, ¿qué como ya tenés? esto. A ver, Jonathan, perdón, el des al que hace referencia es este que yo estoy marcando en pantalla. Que por ahí sea distinto al que vos encontraste, porque decía en el párrafo 6 seguramente el que vos identificaste está en otro lugar, con otra información. Bien, este que está acá, del párrafo 6 Alan, ¿vos qué pusiste? ¿A qué hace referencia y qué información introduce? Ahí puse que esa se refiere a la imagen de Chico Malo de los practicantes de snowboard. Claro, en Bad Boy Image, que sería una imagen de chico malo, así como rebelde, sería This Rebel Reputation, esta reputación rebelde, es esa, la de la imagen de chico malo, ¿no? De la serie, el snowboarder es como más rebelde que el que hace esquí normal, digamos, ¿no? El esquí tradicional. Es simplemente una idea, ¿no? Pero bueno, eso es una consideración. Bueno, muy bien. Entonces, ese referente des hacía referencia a
la imagen de chico malo, a bad boy image, y introduce que esta reputación rebelde es común hoy en día también. Muy bien, excelente. Seguimos. Vamos a volver a las consignas. Nos quedaba las 6. Dice, en el último párrafo el autor presenta una ejemplificación. Reconozcan el marcador que introduce dicha ejemplificación y mencionen las ideas relacionadas. El marcador sería qué palabrita o qué expresión es la que introduce la ejemplificación en inglés. ¿Qué palabritas en inglés se usan para eso? Y después, ejemplos de qué. ¿Cuál es la información que se proporciona al respecto? Bueno, a ver. Gabriel, En las 6 puse el sachás. good. Ese Y sería el las ideas, marcador. ¿Y las sí. ideas? Y, la participación de los snowboarders en eventos competitivos y la participación en eventos de beneficios. El Burning for Breast Cancer. Muy bien, Gabriel. Sachas es el marcador discursivo que introduce la ejemplificación y da ejemplos de las competencias que participaban los snowboarders y también eventos de beneficencia o eventos de caridad como el Boarding for Breast Cancer, que sería como el patinando por el cáncer de mamas o haciendo snowboard por el cáncer de mamas, una movida solidaria. ¿Ok? Muy bien, Gabriel. Vamos abajo que nos quedaba el texto de Sports Categories. El texto B, que está más aquí abajo, ¿sí? Es este de Sports Categories, que está ahí en un tinte amarillito, medio cremita. Y el punto 1 dice, observen el texto e identifiquen elementos paratextuales. ¿Qué otras estrategias podría implementar para recuperar información para la elaboración de una hipótesis de lectura? Ustedes recuerden que la observación del paratexto me va a llevar a la elaboración de la hipótesis de lectura. Y si vamos a este texto en particular, ¿qué podemos decir sobre la información paratextual que nos da este texto? A ver, esperen que bajo un cachito. Vamos al texto y ¿qué podemos decir de la información paratextual que ofrece este texto en particular? Sports Categories. ¿Qué información paratextual puedo identificar yo acá? El título, la lista de las categorías. Título, lista de categorías. Muy bien. ¿Qué más? Las palabras que están en negrita, Palabras resaltadas. que están en negrita. Muy bien. Perfecto. Las que están en cursiva. Que están en cursiva. Muy bien. Muy bien. Entonces, recurro a ese tipo de, por ejemplo, diferencias tipográficas y a esta listita de enumeración de ítems que tengo ahí y al título porque no tengo mucha más información para textual. Porque, por ejemplo, ¿qué me está faltando? ¿Qué otros elementos paratextuales podría haber que acá no hay? ¿Qué La son las fuente Subtítulos. textual, Fuente, no hay ningún lugar que diga dónde fue publicado, no hay ningún logo de ninguna publicación, no está el autor acá arriba. A ver, de abajo puede que diga más abajo, no, tampoco lo dice más abajo porque puedo tenerlo al pie. Arriba no hay ningún zócalo ni ningún em, elemento de gráfico que me indique dónde fue publicado. ¿Hay imágenes? No, no hay imágenes. No hay imágenes, entonces tengo que recurrir a otros recursos, ¿sí? Que son netamente recursos que puedo identificar a simple vista como diferencias tipográficas, como el título, cursiva, negrita y esta lista de ítems, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, con eso, con lo que yo observé, vamos a ir al punto 2, que es retomar lo analizado en esa consigna y elaborar una hipótesis de lectura sobre este segundo texto. ¿Quién elaboró la hipótesis de lectura sobre este segundo texto? A ver,
Vamos a ver los que no leyeron hipótesis de lectura todavía. Tamara, Sí. Eh, bueno, yo puse en la hipótesis que el texto Sport Categories sí. podría clasificarse como un texto expositivo debido a que organiza y explicaría la información sobre los distintos elementos, sobre los distintos tipos de deportes. En cuanto al contexto de producción, podría tratarse de un texto de carácter educativo, elaborado por un autor que se vincula al ámbito académico o a la educación física. Después puse respecto al contexto de recepción, estaría dirigido a estudiantes, docentes, personas interesadas en la actividad física y la clasificación de los deportes. El propósito comunicativo podría ser informar o explicar. Ujú. Y como inferencia de contenido, puse que el texto probablemente desarrollaría una clasificación de los deportes, describiría cada una de las categorías y proporcionaría ejemplos que permitan comprender mejor cada grupo. Ok, Tamara, muy bien. No te olvides que luego vos vas a tener que hacer la hipótesis como si fuera un todo, ¿no? Sin discriminar cada parte, por separado, Ah, ¿ok? ok. Bien, Sí, muy yo bien. porque me organizo así. Te organizás para que no te falte nada, Sí, para que no ¿sí? me falte nada. Para que no te falte nada, pones cada ítem por separado, pero bueno, después tendrías que desarrollarlo, El formato narrarlo, por ahí. formularlo como si fuera una idea o un parrafito, digamos, ¿no? Que te va a quedar la hipótesis en eso. ¿Ok? Muy bien. Ok. Gracias. 3. El texto establece que los deportes se dividen en grupos o categorías. Justifiquen esta afirmación a partir del contenido textual. Fabricio. Yo en esa puse que los deportes se dividen en categorías porque comparten estructuras, reglas y formas de juego similares. Ok, muy bien. 4. Expliquen brevemente las tres subcategorías de juego. María. Em, Ahí está. Eh, Puse que la primera categoría se llaman juegos, que pueden estar divididos en tres subcategorías, que serían juegos de invasión. Mm. Eh, Después ese no lo puedo traducir bien. Ok, Gabriel, ¿podrías completarlo? Aparte de invasión, puse juegos de red o raqueta. Ujú. Sí. eh, no, puse esas dos. Bien. Alan, ¿puedes agregar algo más a eso? Puse también lo mismo eso y juego de campo y bateo. Bien, ¿estamos de acuerdo? Ahí están todas las categorías Yo de juego. puse diferente, pero yo A ver, Agostina. puse tres subcategorías, juego individual, en grupo y juego con oposiciones. Bien. A ver, ¿qué les parece? Yo lo tengo diferente, no tanto, pero más parecido a eso. Puse juego de invasión, que Sí, habla de que invadís el terreno contrario, como sí. que lo describe. Después, bueno, el de la red, que es donde tenés que devolver la pelota, sea raqueta o el ejemplo de vóley. Ujú. Y el de campo y bateo, que lo mencionó Alan, puede ser ese que tenés que batear, tenés que defender y el objetivo del juego es eliminar jugadores. Así lo Claro, tengo separado. claro, claro. A ver, Tamara, creo que vos lo que estabas leyendo puede ser las subcategorías de juegos, porque estábamos hablando de
cómo se dividen los 20. deportes en la 3. Por ahí vos estabas más orientada en la 4, ¿puede ser? Individuales, individuales en Recién equipo, o sea, Agostina, las perdón, máquinas. perdón, Agostina, Sí, sí. qué de nombre. Agostina, puede ser que vos estés más en la 4, que era la subcategoría de juego, en vez de la subcategoría de, o las categorías de los deportes. Claro, en la 4, profe. Bien, bien, O bien, sea, bien. la subcategoría de juegos, Claro, porque lo que como estábamos tratando de... individuales, en equipo y de posición. Claro, estábamos tratando de completar la 3. Alan completó la 3 y vos dijiste que le ibas a dar un Ah, punto, pero era la 3. En la 4, bueno, vos ya la perdón, profe. leíste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la 3 Ujú. era, bueno, deportes de red, de invasión, de bateo. Bueno, y en la 4 vos dijiste las subcategorías de juegos. ¿Cuáles eran? Individuales, En equipo en y de equipo posición. y de oposición. Bueno, 5. Mencionen qué se tiene en cuenta en los participantes en una competencia de gimnasia. Jonathan, Yo tengo marcado la calidad de movimiento y la precisión de los ejercicios. Eso es lo que tengo anotado. la calidad de los movimientos, la precisión de los ejercicios. ¿Alguien marcó algo más? El La rendimiento. repetición de los movimientos. Incluye el salto del trampolín. Bien, bueno, eso sí estaría dentro de lo que es la gimnasia. ¿Sí? Pero bueno, no sé si es lo que se tiene en cuenta, porque lo que se tiene en cuenta es la calidad del movimiento, la ejecución, bueno, ese tipo de cosas, parámetros para juzgar, que también se hace, ¿no? Más allá de cuál sería el ejemplo del trampolín, si es uno de los aparatos, digamos, que se utiliza. Tamara, listen las actividades que se pueden hacer al aire libre, identifiquen el marcador textual que las introduce y analicen su función. A ver qué tenés ahí. De esa parte puse que ejemplos de actividades al aire libre son caminar, escalar, nadar. Después el marcador textual que identifiqué fue Satchas. Ujú. Así se dice Such Satchas. as, such as, yes. Y bueno, que solamente cumple la función de introducir un ejemplo. Ok, muy bien. ¿Todos tienen lo mismo? Sí, bien. Si no me dicen nada, yo estimo que sí, ¿eh? A ver, dice el 7. Al referirse al quinto grupo, el autor decide expresar la información en voz pasiva. Justifiquen dicha decisión desde el análisis del discurso, qué función cumple la voz pasiva. Luego expliquen con sus propias palabras la información que se presenta sobre este grupo. A ver. Mm, Bueno, acá ahora cualquiera, porque ya les pregunté a todos. Díganme quién quiere responder. Yo marqué la parte que dice María. tense could be defined as, y eso lo marqué como voz pasiva porque seguía la estructura que habíamos visto, pero no estoy segura si está bien. A ver. A ver. Will be defined, puede ser. Sí, would be defined sería voz pasiva. ¿Y por qué decide usar la voz pasiva en este caso? ¿Y cuál es la información que introduce a través de la voz pasiva? Porque dice que la danza podría ser definida como un movimiento coreográfico Bien. Y, y usualmente eh, mm, en ok. conjunto con la música, puede ser. A ver, claro. Pero ¿cuál es el propósito de usar la voz pasiva? Dice dance Yo puse como could be defined as choreographed movement. Bien, usually performed to music. Y bueno,
¿Por qué usa la voz pasiva acá? ¿Qué está definiendo? ¿Y por qué usa la voz pasiva? ¿Cuál es el propósito de usarlo y no usar otro tipo de construcción? A ver, Por lo mismo que dijimos antes. Eso de sí, lo centrarse en mismo la que ya dijimos. A ver, acción y no en quién realiza la acción. claro, ¿qué importa acá? ¿Qué es lo que importa? La acción en sí solamente. Como generaliza La- más igual al grupo. ¿Cómo, Tamara? ¿Cómo, perdón, Agustina? ¿Agustina? Permite, o sea, hablar como más sobre el grupo, pero en general, ¿Qué grupo? quizás. O sea, en la parte, estamos en la 7 o no. Estamos en la definición de este caso de baile. Ahora no me acuerdo qué consigna era. Claro, sobre el Quinto grupo. era. El quinto grupo dice en el texto, capaz que está El hablando de eso, quinto profe. grupo, claro, el quinto grupo. El quinto grupo es la danza. Bueno, claro, y bueno, vamos a decir, bueno, no le llamemos más el quinto grupo, sino la danza, porque ya identificamos que el quinto grupo era la danza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con la danza en esta oración? ¿Y por qué usa la voz pasiva acá? Está hablando como que dice que, o sea, está definiendo lo que vendría a ser la danza Claro, y está para qué definiendo. se lo usa usualmente. Bueno, no sé Y la voz pasiva se sí, no, centra más sí. quizás en la acción y no en quién lo hace, Claro, ¿en qué acción se está basando acá? en la danza. No sé. El movimiento. Ujú. Mazo. Hay otra acción que es el centro de esta idea. ¿Dónde está la voz pasiva? ¿Cuál es el verbo o, digamos, el conjunto de verbos que están en voz pasiva? Performed, No, no es performed. Ahí no está la voz pasiva. Acuérdense que Will be necesito defined. could be defined. Esos tres. Could be defined. Entonces, ¿dónde usa la voz pasiva? Para decir qué. Podría ser definido. Podría ser definida, entonces está como avanzando una definición de la danza. Podría ser definida como, ¿sí? Entonces está como aventurando una definición de la danza. ¿Y qué es lo que no dice acá si usa la voz pasiva? ¿Qué es lo que va a dejar aparte o no va a mencionar? Dice ¿Quién lo definió en sí? quién lo define. No importa quién define a la danza, quién definió a la danza. Acá dice, puede ser definida como. Importa la definición y la descripción de la danza, no quién lo describe. ¿Ok? Bien, esa era la fundamentación. Bueno, a ver, vamos a ir de vuelta, voy a borrar esto. Y vamos a ir para arriba, a ver si nos quedaba alguna consigna. Así ya terminamos con esta lectura. Bien, dice, establezcan una o más relaciones entre el snowboarding y las categorías deportivas. A ver, Alan. Claro, yo directamente le puse una sola, que era con la actividad libre, al Bueno, aire vos libre. relacionaste Eh, esto, o sea, el snowboarding como la categoría de deporte al aire libre. sí. Bien, ¿alguien estableció alguna otra relación aparte de eso? Que pueden ser deportes individuales o también deportes de invierno. Bien, deporte individual, deporte de invierno, bueno, muy bien. ¿Otro? ¿Hay alguna más? 9. Pongan en relación los textos A y B, el del snowboarding con categorías Sports Categories.
Pueden encontrar similitudes en cuanto a la estrategia discursiva, la forma en que se presenta el contenido y alguna justificación. A ver, ¿pudieron encontrar algo de eso? Puede ser que ambos son artículos informativos. Pueden ser, sí, que sean artículos. Los dos pueden ser artículos, los dos pueden tener una trama mayormente informativa. Muy bien, María, muy bien. ¿Algo más? En los dos se utiliza voz pasiva. Puede ser, muy bien. ¿Qué más? Se organizan por categorías, tengo anotado. Se Eh, organizan. A ver. O utilizan clasificación ujú. y ejemplos. Y Bueno, los dos utilizan ejemplos. Muy bien, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a ir de vuelta a la guía de trabajo al aula, ¿sí? Porque vamos a ir a lo que es clase 3. En la clase número 3 yo tengo en la introducción la temática, ¿sí? Que tiene que ver con este momento. La clase 3 tiene que ver con las relative clauses, defining relative clauses y non-defining relative clauses, que son estructuras que acá lo va a explicar eh, Analía y vamos a escucharla. A ver, espera un segundito que a ver si recuperamos el sonido. Hola a todos, buenas tardes a nuestra tercera clase, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar abordando las funciones del lenguaje y en particular vamos a trabajar en el día de hoy con las relative clauses. ¿Qué son las relative clauses? Bien, relative clauses son cláusulas relativas u oraciones subordinadas que agregan información adicional. Existen dos grupos de relative clauses. Por un lado, defining relative clauses, que son esenciales para comprender una oración, es decir, es aquella información que nunca va a estar ubicada en una oración entre comas. Por ejemplo, the man who is wearing a blue sweater is my teacher. En este caso, who is wearing a blue sweater es la relative clauses, defining relative clauses. Está especificando qué hombre, no es cualquier hombre. Agrega información específica, esencial. En cambio, non-defining relative clauses son aquellas cláusulas que incorporan información adicional, que puede estar o no. Por lo tanto, se ubican entre comas. Por ejemplo, Mary, whose mother is my cousin, is my student. Whose mother is my cousin es una relative clauses non-defining, ¿sí? Yo, si saco esa parte de la oración y digo Mary is my student, la oración es coherente, cohesiva, tiene sentido igualmente. Por lo tanto, cuya madre es mi prima es una información adicional. Esa información adicional, que no es esencial para la comprensión de la oración, se ubica siempre entre comas. Van a encontrar en el cuadernillo, además de los ejercicios que están pautados, como van a ver en la parte de actividades, van a encontrar un desarrollo sobre esta temática, tanto en el cuadernillo como en el aula virtual. Así que espero que puedan leerlo y en la clase siguiente, junto con sus tutores, se podrán aclarar todas las dudas que necesiten. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Muy bien. Bueno, ahí estaba Analía explicando lo de defining relative clauses. Acá está profundizar sobre la voz pasiva, que ya venimos trabajando, y profundizar lo de las defining relative clauses en los objetivos. En el desarrollo de la clase 3 van a tener la teoría de defining relative clauses, qué son, cómo funcionan, non-defining relative clauses, qué son, cómo funcionan, y acá un video para profundizar esos contenidos.
Y si nos vamos a las actividades, la actividad 1 ya la hicimos, que era finalizar la guía de lectura número 2, que era analizar estos dos textos que acabamos de hacer. Les queda realizar la actividad 2, que es profundizar en la lectura del análisis de las oraciones relativas, esto que explicó recién Analía, de las defining relative clauses y non-defining, que son oraciones relativas, están en las páginas 22 y 23, y luego hacer las actividades de la página 24 y 25 del cuadernillo, que si nos vamos a la página 24 y 25 del cuadernillo, esta es la página de teoría de las defining and non-defining relative clauses, y en la 24 tenemos consignas sobre esto, y en la 25 solamente una consigna, porque es hasta acá, o sea que sería una página y un cachito de consignas para realizar, de ejercicios, ¿ok? Volvemos al aula porque después, bueno, tenemos la grabación de la clase sincrónica que la voy a estar subiendo en el transcurso de esta semana, y luego el espacio para entregar el texto del TIF. ¿Sí? Acá está el espacio que se cierra el 13 de abril, donde uno por grupo deben entregar el texto en seleccionado, que se recomienda un artículo de investigación, y la fundamentación. ¿Sí? Un miembro del grupo entrega el texto seleccionado y escribe la justificación de por qué seleccionaron ese texto. ¿Ok? Los grupos los voy a estar armando en el día de mañana. Así que bueno, ya a partir de quizás mañana a la tarde ya pueden ponerse a seleccionar los textos y subir si desean. ¿Ok? Recuerden que esto cierra el lunes a las 11:59. ¿Estamos de acuerdo? Paso lista. Almonacid, Acá, presente. Andrada, Presente, profe. Cárcamo, Presente, profe. Lescano, Presente, profe. Mendoza, Presente. Oyarzún, Presente. Salvatierra, Bergani, Vilca. Profe, Sí, Jonathan estaba hace rato, no sé si avisó si se tenía que ir antes o algo, pero hasta Jonathan hace poquito Sí, estaba. Jonathan me había avisado que se tiene que ir a dar clases. Sí, tenés razón. Gracias, María. Vilca, Acá, profe. Vilte. Acá, profe, presente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces recuerden la entrega de la primera parte del TIF antes de la finalización del tiempo en la plataforma. ¿Ok? Chicos, hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Buena semana. Ah, profe, gracias. Chao, profe, nos Que vemos. sigan Chao, muy Chao, bien. profe. profe. Adiós.